Advertencia. Antes de comenzar, nos gustaría que supieras que este episodio contiene descripciones gráficas de violencia sexual infantil. Por favor, cuida de ti y los tuyos mientras escuchas. La SEP no hace un solo comentario. Eso yo creo que nunca lo esperamos. Ni un solo comentario. Simplemente lo ignora y creo que es una estrategia bastante común en algunos gobiernos. Es que si tú saturas la realidad de información y noticias, todo lo que tienes que hacer es aguantar. Y va a pasar. Va a llegar otra ola y si la próxima no lo borra, tú aguanta más y habrá suficientes olas que llegan y eventualmente deja de ser tema. Una de las cosas que tenemos con los casos que litiga la ODI, por ejemplo, son los expedientes laborales de todas las maestras y los maestros. Tendríamos que tener eso de todas las escuelas para poder hacer el seguimiento de en qué escuela estuvo, en qué año, cuándo, no sé qué, tuvo quejas, no tuvo quejas, por qué lo movieron. Eso sí lo puedes ver con sus expedientes laborales. Eso casi todo viene, o sea, sí vienen registradas muchas cosas. No tenemos acceso a los expedientes laborales de todas estas maestras y maestros o directivos que estamos detectando. ¿Y esos expedientes están en la SEP? Sí. Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides, presentan Es un secreto, una serie sonora sobre los casos, el litigio y la investigación que dio como resultado el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Episodio 7. La razón por la cual no se hace nada. Del informe. Las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva. En este informe se logra documentar que en múltiples escuelas, los niños y niñas sufrían violencia sexual de manera cotidiana y masiva a tal escala que resulta insostenible que fuera un asunto oculto. Se documenta también que la respuesta inmediata de las autoridades escolares omite denunciar el posible abuso. La práctica institucionalizada por la SEP de proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento. Manuel Girantón, soy profesor hace 43 años de la Universidad Pública en México y hace 13 años estoy en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Me ha interesado siempre la educación desde el punto de vista sociológico, pero también desde el punto de vista de las políticas públicas. Yo estoy totalmente seguro que de cada profesor en México se tiene un expediente completo de su trayectoria. ¿Por qué? Porque se tienen contratos y porque cuando hay un acta administrativa, que así se le llama a alguna queja, consta en un expediente. Lo que pasa es que ni a la SEP ni al CENTE le conviene dar esa información. Y cuando uno va al Instituto de Transparencia, se puede decir, no consta, no tenemos los registros, se nos quemó el archivo. Es decir, hay muchísimas maneras de eludirlo, pero la posibilidad de reconstruir la trayectoria de un empleado del sistema educativo a través de su primer contrato y hasta la fecha es absolutamente factible. La negativa no es porque no se tenga y la negativa no es porque, digamos, sea muy compleja. No. La negativa, puedo afirmarlo, es por encubrimiento. Es decir, si hay una persona que en una escuela fue acusada de tocamientos o de cuestiones que son sospechosas, muchas veces se pacta con la mamá. Mire, señora, ¿para qué se mete usted al juicio? Van a hacer que su hijo chiquito vaya varias veces, pero ese señor no va a ser despedido. ¿Por qué? Porque no hay una causal. ¿Y por qué no hay una causal? Porque no fue sometido a juicio. Y también el debido proceso hay que protegerlo, porque puede haber una persona acusada injustamente. Entonces, pues lo cambiamos de escuela. Porque si no lo cambiamos de escuela no lo podemos despedir, porque si lo despedimos injustificadamente el sindicato lo restituye además con salarios caídos. Entonces, ¿sabes qué? Mira,
ni tú ni yo vamos haciendo un arreglito, entonces lo cambiamos. Pero esa persona que ha sido cambiada, etcétera, bueno, sí constan, sí se sabe de eso. Y si no se sabe o se ha hecho perdedizo eso, es una falta de probidad en el cumplimiento del deber de parte de la SEP y, en su caso, de parte del sindicato. Buscamos ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y no hay para dónde. Y entonces, después de años de estar buscando estas estrategias, es que se decide publicar el informe. Pensamos que con la publicación del informe por lo menos se lograría prevenir la continuidad. Entonces tú dices, ok, ya. Yo no sé si esto alguna vez se va a lograr investigar, parece que está cuesta arriba, pero por lo menos si nosotros hacemos que estos patrones sean públicos, minamos una investigación eficiente, pero lograremos prevenir que suceda porque la prevención no está tan complicada. Es cuestiones mínimas como cambiar la infraestructura en las escuelas para que no haya este tipo de espacios, modificar la forma en la que se supervisan las escuelas y incidir, esa es la parte más complicada, en la designación de maestros. Pues es un campo minado y tomado por intereses particulares en donde resulta que en este país de las cosas más difíciles de cambiar es quitarle la arbitrariedad al uso de las plazas docentes como moneda política y económica. En las plazas, para trabajar en la educación pública y también en el magisterio muchas veces, se otorgan 50% al sindicato y 50% a la autoridad. Es decir, muchas veces se dice, no, es que el sindicato tiene controladas las cosas porque de él depende la venta, herencia o, digamos, otorgamiento de plazas, pero también se olvida que el otro 50% de las plazas lo otorga la SEP. Entonces hemos tenido a diputados cuyos choferes están contratados en la SEP, hemos tenido a muchísimos parientes de diputados y de senadores que obtienen una plaza para ser profesores sin haber terminado la primaria. O sea, la plaza, el cargo, el tener un ejército de personas que le deben a uno el puesto, ya sea a la SEP o al CENTE, no hay ni una plaza heredada, vendida o concedida por una forma ilegal que no haya sido reconocida por la SEP y por Hacienda. De tal manera que es todo un contubernio de parte de la Secretaría de Educación Pública, de quien paga las plazas, que es Hacienda, y del sindicato, que es el que coordina, junto con la SEP, la asignación de estas plazas. Me parece que es una cuestión más de cubrirse todo el tiempo, ¿no? Es su gente y aquí no tocan a nadie y todas vamos juntas. Hacia arriba, creo que es algo mucho de este gobierno, o sea, creo que ha sido un tema de nada puede estar mal. Entonces, no podemos aceptar nada que esté mal y mucho menos si hay casos, o muchos de estos casos están siendo en esta administración, no todos, hablamos desde 2001, o sea, hay muchas administraciones para atrás que tendrían responsabilidad ahí. Hay un colega experto en este tema, Carlos Ornelas, que dice que el CENTE colonizó a la SEP, en el sentido de que al hacer casi indistinguible en muchos aspectos quién es SEP y quién es CENTE, o cómo la relación de muchos funcionarios de la SEP le dan, digamos, le rinde más informe y obtiene más directrices del sindicato que de la propia autoridad educativa. Yo estoy un poquito en desacuerdo con el doctor Ornelas. Yo creo que el mejor término es que es una relación corporativa en el más fuerte sentido de la palabra, que significa que la autoridad encuentra en el acuerpamiento, por eso corporación, en el acuerpamiento del magisterio bajo la obligación de que quien entra a dar clase o quien entra a trabajar a la SEP forzosamente tiene que ser parte del sindicato. Luego el sindicato se convierte en el mecanismo mediante el cual se obtiene protección ante la falta de trabajo, o bien se convierte en el promotor del ascenso en la estructura educativa, cuando el sindicato adquiere una potencia enorme, pero no lo hace porque la SEP fue asaltada por el sindicato. No,
lo hace porque la SEP pactó con el sindicato compartir el gobierno educativo. Porque en cierto modo el sindicato es hechura del gobierno y por lo tanto no tiene que forzar mucho al sindicato para hacer lo que la SEP quiere. Yo creo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es primo hermano de la forma en que se conformó el régimen post-revolucionario, que fincó su relación con la sociedad en corporaciones. Es decir, se elige a quien dirige al sindicato en la oficina del presidente. Esto habla mucho de ese Estado mexicano postrevolucionario y también ya en pleno neoliberalismo, en el cual ese Estado que forma a su propio empresariado mexicano, que forma también a las corporaciones para controlarlas, forma también al CENTE. Lo escuchas todos los días. Los maestros no se preparan. Los maestros están en paro. Los maestros colapsan las calles. Todo el tiempo escuchas que el problema son los maestros. A pesar de décadas de esfuerzos para sanear y transparentar sus procesos internos, ni la SEP ni el sindicato rinden cuentas a nadie. El juicio nunca llega a las instituciones. La Secretaría de Educación Pública tiene cientos de miles de trabajadores y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación más de 2 millones de agremiados. Y todos son responsables de lo que ocurre en las escuelas. El magisterio, los maestros y maestras son responsables solamente de 1/3 de esta conversación. La impunidad nace en Palacio Nacional, se administra en la SEP y el sindicato, y sus consecuencias las viven niños y niñas en las escuelas. Piénsalo, el problema no son los maestros. El problema es un sistema que aparentemente está dispuesto a callar, cerrar los ojos y exigir silencio. Ahora, no sabemos a qué nivel de responsabilidad llega, sí sabemos como corresponsable porque es el Estado, pero no sabemos cosas que son dudas que seguimos teniendo. ¿Cómo llegan 6 o 7 personas agresoras sexuales de niñas y niños a una misma escuela? O sea, ¿cómo llegaron? O sea, ¿llegaron por casualidad? O sea, de repente se juntaron 7 ahí. No es algo que tú vayas con alguien y le digas, oye, yo tengo este interés, o me ofrecieron dinero por violentar a esta niña o un niño, porque tampoco son pedófilos. O sea, es gente que no necesariamente son pedófilos, es gente que está generando algo a partir de esto. Parte de nuestras dudas, y sigue siendo parte de nuestras dudas, es cómo llegaron. ¿De quién fue decisión que llegaran ahí? Porque, en una escuela que se hayan juntado 3 y agarraron al chavito de servicio social que decidió entrarle y la directora que tenía más poder y obligó a un tercero. Pero eso en una escuela, en 25 escuelas, ¿cómo llegan esas personas ahí, no? Ahí es donde yo comienzo a cuestionarme más si no se trata de un tema de organización a un nivel más grande, incluso de personas que tengan conocimiento de cómo funciona el sindicato o de cómo funciona la Secretaría de Educación Pública. No sé, ahí podemos aventar muchas hipótesis. No solo hay que explicar cómo coinciden en una misma escuela, sino cómo llegan a abrirse unos con otros y a actuar conjuntamente. Ahí, desde el inicio, lo que nos pareció evidente era esto está orquestado. Estas personas fueron puestas ahí para este tipo de delitos. Fueron sembradas, por decirlo así. Y como algunos niños, muy pocos de ellos, mencionan cámaras, inmediatamente pensamos en que se tiene que agotar la línea de investigación de producción de material de explotación infantil, de pornografía infantil. Obviamente, al poner la explotación sexual, estamos hablando de que hay un interés económico. Entonces, una razón por la cual no se hace nada es por un tema de interés económico. Otra también es por las dinámicas de poder propias de los sistemas educativos. Tienes autoridades muy institucionalizadas como la Secretaría de Educación Pública y luego tienes el tema de los sindicatos, en donde hay una pugna, en donde hay una lucha, en donde prefieren mejor que haya 20 niños abusados en cada escuela que meterse a una lucha con el sindicato. La infraestructura de las escuelas, este hecho de que existan bodegas, que existan espacios en los cuales una persona vive en la escuela, que puede ser el velador, etc.,
es fruto de los usos y costumbres que durante algún tiempo pues, no se consideraron nada malos. Pero cuando el informe nos dice que esos son los sitios preferentes en donde ocurren los abusos, ahí ya sí no hay disculpa. El que sigan existiendo a sabiendas de lo que ahí sucede es una irresponsabilidad criminal, yo así la voy a llamar criminal, de parte de la Secretaría de Educación Pública en todos sus niveles. Porque sabemos que en esos sitios se favorece o se propician las condiciones para, ahora sí que como se dice en política, en lo oscurito, no como en política ya a acuerdos y a componendas, sino sitios propicios para poder abusar de las niñas y de los niños. Estas son absolutas especulaciones. Pensar que es una red gigante. Más bien lo que pensamos es que es un modus operandi que se repite, que sucede en diferentes países y que, por supuesto, es muy grave, pero que es una forma de explotación que se repite y que sí requiere ciertos grados de organización y de infiltración institucional. Porque estamos hablando no solo de escuelas privadas, sino de escuelas públicas. Y entonces tiene que haber cierto grado de captura de las instituciones para poder colocar a las personas ahí. Del informe. El rechazo social hacia este tipo de actividad delictiva hace difícil entender quiénes son las personas que cometen estos actos. El subregistro de casos de esta naturaleza limita enormemente lo que se sabe de sus perpetradores. De las bases de datos de imágenes de Interpol se desprende que el 92.7% de los agresores son hombres, y la mayoría de las mujeres participaban siempre junto con un agresor masculino. También registran que 78.8% de los perpetradores son blancos, un 12.2% hispanos, 4.2% afrooriginarios y 3.2% asiáticos. La Agencia Criminal del Reino Unido identifica como motivo principal de las agresiones la gratificación sexual. Sin embargo, reconoce que la cadena de explotación incorpora a perpetradores con roles y motivaciones diversas. Entre las diversas mecánicas de explotación se pueden registrar varios tipos de participación. Delincuente agresor directo. Persona que está en el mismo espacio físico que el niño, niña y adolescente, ejecuta el abuso sexual y videograba o transmite las agresiones. Delincuente facilitador. Arreglan la transacción para que el espectador o pederasta pueda tener acceso al material o el contacto con el niño o niña. El facilitador está interesado en las ganancias, pudiendo nunca intervenir en las dinámicas de abuso. Delincuente consumidor del material de explotación. A. Espectador pasivo. Tienen atracción sexual hacia niños y niñas. Pagan por ver las dinámicas de abuso sexual. No tienen ninguna interacción con el niño o niña o con quien comete el abuso de manera directa. B. Espectador activo. Se comunican con el niño o niña, el abusador sexual o el facilitador del abuso, y solicita que se realicen actos sexuales específicos. Puede ocurrir antes o durante la emisión en vivo. La explotación sexual infantil genera enormes ganancias económicas. En el 2010 se reportaba que tan solo en México la explotación sexual de niños y niñas generaba $24,000 millones anuales, por encima de la venta de armas y solo por debajo del narcotráfico. Solo para dimensionar, en el mismo año el gasto público destinado a salud en México fue de $30,000 millones anuales. En el 2009, las Naciones Unidas, a través de su relator especial, estimó que en los Estados Unidos se generaban entre $3,000 y $20,000 millones anuales por la producción y distribución de material de abuso sexual. De manera paralela, el número de cuentas y sitios detectados con actividad relacionada con explotación sexual infantil crece. En 2017, la PGR informó al Senado de la República que se habían detectado 12,300 cuentas de Internet que distribuían material de explotación sexual de niñas y niños en México. En 2018,
Naciones Unidas, a través de una nueva relatoría especial, advierte que en tan solo un año se registra un incremento del 32% en las páginas de Internet que contienen imágenes de abuso sexual infantil. Este incremento significa que se encuentran más de 103,000 páginas con este contenido. Creo que lo que más frustración nos ha dado en términos jurídicos es todo el tema de material de explotación sexual infantil. Estamos seguras de que los niños que representamos fueron víctimas de explotación sexual para la generación de material gráfico. Y eso es algo que no podemos probar. Algunos niños hablan de la presencia de cámaras, de la presencia de dispositivos o de teléfonos al momento de ser agredidos, pero no tenemos más que sus dichos. Y el problema es que para probar este tipo de delitos necesitamos o el material gráfico o el material con el cual se produjo ese material gráfico o algo más que respalde el dicho de los niños. No tenemos más que su dicho. El sindicato lo que tiene como función, independientemente de lo que haya sucedido, tiene esta pavorosa idea de que tiene que defender a sus agremiados, hayan hecho lo que hayan hecho. Eso es aberrante. O sea, un sindicato que se respete ante el hecho de que una persona no trabaja, no se diga si es delincuente, no tendría que defenderlo. Pero aquí, como se trata de sindicatos corporativos gremializados, así como la ODI dice siempre hay que creerle a los niños, el sindicato dice no, siempre hay que proteger al trabajador. Oiga, pero perdóneme, mató a una persona y el muerto ha ido 6 veces en presencia al Ministerio Público. No, falta la 7ª. No, por Dios. Es decir, yo creo que muchas profesoras y profesores que recurren con buena voluntad a las autoridades para denunciar este hecho, a las autoridades escolares y a las autoridades sindicales, lo que reciben es o bien una petición de silencio o las despiden. Es algo pavoroso. Y hay una cosa que yo he notado constante. Guardemos silencio porque si no van a criticar a la escuela pública. Como si no pasase en la escuela privada. Como si no pasara en las familias. La SEP tiene cero información. O sea, creo que podríamos trabajar un poco, no tanto de la investigación y a lo mejor los hechos en específico, sino el reto de la Fiscalía y de la SEP ante escuelas privadas. Me parece que es algo importante. No tienen, por ejemplo, les preguntas a la SEP cuál es la plantilla del Carmen y les dicen no sé, no le tengo. Van a una vez al año, van a supervisión. Lo de las escuelas privadas tenemos que hacer un escándalo porque están dando un servicio, un derecho de los niños concesionado y además económicamente lucrativo sin ninguna supervisión. Yo no sé cuántas escuelas privadas solo hay en Ciudad de México. ¿Cuántas quieren? ¿3,000? Kinders. Porque además yo puedo abrir aquí un kinder ahorita. Y eso, en los riesgos a los que llevan, para delitos sexuales, para miles de cosas. Partamos del hecho de que toda educación, sobre todo preescolar, primaria y secundaria, tiene que tener autorización de la Secretaría de Educación Pública. No REVOE, que es reconocimiento de validez oficial de los estudios superiores. No, aquí hay esa autorización expresa y supervisión. A mí me parece que en las escuelas privadas el problema es que si un caso se da a conocer, la matrícula se desploma. Y se desploma entonces el negocio. Entonces el incentivo para negociar, para decir no es cierto, para decir la señora está loca, el niño está imaginando, etc. Es un incentivo perversísimo. También el otro, el político, es perverso, pero este que es económico es terrible. Del informe. De los registros internacionales se desprende que 64.8% de las víctimas en casos de explotación sexual en línea son niñas, el 31.1% niños, y en 4.15% de las imágenes se encuentran niñas y niños. El 94% del material de abuso sexual en línea detectado tiene imágenes de niños y niñas menores de 13 años. De este, el 39% contiene imágenes de niños y niñas menores de 11 años. El 4.3% son bebés o niños y niñas de la primera infancia. En los últimos años se registra un crecimiento en la detección de imágenes de infantes.
También se ha detectado que entre más pequeños son los niños y niñas, hay más probabilidad de que las prácticas incluyan otras prácticas rituales inusuales. 71.6% del material en donde aparecen menores de edad presenta una sola víctima, mientras el 8.3% presenta a 4 o más víctimas. De acuerdo con Naciones Unidas, además del crecimiento de imágenes de niños explotados sexualmente, estas son cada vez más violentas. En 2007, el 47% de los sitios analizados por el IWF contenían imágenes brutales de abusos sexuales clasificadas en los números 4, actividad sexual que implica penetración en donde intervienen menores de edad con adultos, y 5, sadismo o penetración utilizando animales. Yo sí creo que hay, igual como hipótesis, bueno, y aquí como creencia, sí hay personas fuera de las escuelas, dentro de las instituciones, medios y altos mandos, e incluso a lo mejor personal sindical involucrado, y que por eso ahí se ajustan los movimientos y todas estas cuestiones, con intereses económicos. Intereses económicos y a lo mejor, en algunos casos, como ocurre con las redes grandes de delincuencia, con un interés personal. O sea, con eso me refiero a pedófilos dentro de las instituciones de medios y altos mandos con un interés personal en tener favores sexuales de niñas y niños, pero mezclado también dentro de la red con intereses económicos, como cualquier delito que tiene que ver con delincuencia organizada o que se requiera incluso redes internacionales. Por lo que creemos que es más grande es eso, que tantos adultos, que tantas personas sepan, los patrones, o sea, todo eso, y que además haya patrones que se parecen entre estados o entre países, que también eso es como, claro, les gusta los animales, entonces en 10 escuelas vemos máscaras de animales. Entonces eso quiere decir que el mercado lo está pidiendo. Y el dinero, sí creo que hay una parte que además de que sí sabemos que es un negociazo, hay otra parte que no se explica, o que yo a veces no me explico, si no es con dinero, porque como todas las maestras o todos los maestros de la misma escuela están ahí, los amenazan, que también puede ser que hay mucha gente ni siquiera se beneficie, pero también la cantidad de veces o algunos indicios de que los niños dicen, de personas que no iban a la escuela o personas de otros países, personas con los ojos rasgados, personas que no hablan español, todo eso nos da esa idea de que además se vende. Y el dinero como poder pues va de la mano, ¿no? Bueno, yo ya ni sé, creo que el dinero luego ya ni es importante a un nivel de poder. Del informe. El material de explotación sexual infantil que se encuentra en línea es producido por personas que actúan de manera aislada, por grupos que se organizan para el intercambio y también por el crimen organizado. Grupos de agresores se generan para el intercambio de material de explotación sexual en plataformas P2P, en donde intercambian material con características específicas, pero también comparten consejos, tácticas y mecánicas de abuso, de enganche y también para evadir la justicia. Estos grupos cumplen una función de reafirmación de la aceptabilidad de la conducta que busca alentar la conducta de la pedofilia, normalizándola. Quien actúa de manera individual normalmente se acerca a estos grupos. Es común que el pago por entrar a estos grupos consista en compartir un video en donde la persona que desea ingresar abuse sexualmente de una persona menor de edad. Crimen organizado en línea. Contrario al grupo de crimen organizado tradicional, estos grupos generan redes de corta duración. Sus miembros se encuentran a distancia, muchas veces no se conocen en persona, y se involucran en dinámicas de agresión sexual que se pueden generar en línea y o presencialmente. Estas redes que tienen fines de lucro intervienen en la producción y distribución comercial del material de explotación sexual. Reclutan a niños y niñas, se comunican con sus coagresores y buscan espectadores o pederastas. Para lo que sí tengo elementos es que para esa probable sospecha de vínculo con el crimen organizado, ya luego sus derivados de quién es el beneficiario A, B, C o D del 5% o del 90%, de esas cuestiones, tiene que ser la Fiscalía General de la República. Y es más, tiene que ser la Fiscalía General de la República con las fiscalías de los Estados Unidos, con las fiscalías europeas, etcétera,
Porque probablemente estaríamos, de ser cierta esta conjetura, de la cual sí hay asidero, si hay asidero es decir, como se dice para muchos casos, sigue el dinero. La policía cibernética seguramente tiene capacidad para ver las filmaciones y poder detectar cuándo está ocurriendo en México y en qué sitios, etcétera. Tiene direcciones IPs, tiene recursos para eso. Lo que no hay es voluntad política. A lo mejor, además de falta de voluntad política, a lo mejor también hay connivencia, no lo sé. O a lo mejor se están tocando niveles de dinero de tal magnitud en la que puede estar implicado, no sé si el sindicato o la SEP, pero sí empresas enormes de producción de esta web profunda, de todos estos asuntos que pues, se me escapan a mí realmente para podértelos decir. La investigación requiere un montón de dinero, de recursos especializados, de personas especializadas en este tipo de tráfico de materiales, que bueno, tendrían que darse la tarea de hacer esto, ¿no? Curiosamente creo que hay otros países más interesados que el nuestro en que esto se aclare. Hemos tratado de ser muy ingeniosas en pensar de qué formas podemos identificar estos materiales que se producen, pero porque somos una organización de la sociedad civil, que no tenemos acceso a ese tipo de sistemas, que dependemos de lo que pueda hacer la Fiscalía, la Guardia Nacional u otras instancias internacionales, no podemos acceder, nosotras no sabemos qué se produce. Los particulares no pueden sustituir la investigación criminal, mucho menos en casos de delincuencia organizada. Puedes coadyuvar, puedes aportar elementos, pero el particular no puede sustituir al Estado. El nuevo sistema te da mucha manga para hacer investigación propia, pero estamos hablando de vigilancia en escuelas. Lo que nosotros habíamos ya hablado con la Fiscalía, porque, no quieres investigar lo viejo, no te mandan los expedientes de los estados. Que si buscamos escuelas activas, donde siga sucediendo esto, hay que hacer vigilancia. Sí, es una buena idea. Sí, a todo. Pues evidentemente nunca tuvimos ninguna respuesta. Dijimos, no hicieron la vigilancia. Y una escuela está aquí cerca. Entonces, hay un abogado que también le interesa, se desespera con que no se hagan las cosas. Le dije, vamos a darnos una vuelta. Y entonces está la escuela, y junto a la escuela hay un café con maceteras justo enfrente de la mesa. Entonces ahí nos instalamos. Y entonces pasó algo muy extraño. Yo supe que la persona que dueña de esa escuela y en algún momento nos buscó por un tema de una acusación en su escuela de que una maestra le gritaba feo a los niños. Años hacía de eso. Total que yo dije, voy a llamar a la escuela a ver si ya salieron de clases, preguntando sobre cursos de verano. Son 9 planteles. En internet sale un teléfono que luego verificamos que es el mismo en los 9 planteles, o sea, es una institución grande. Llamo al teléfono de mi celular, porque yo asumí que era un teléfono de rin. Hola, Margarita. O sea, sentí en ese momento, me hizo una referencia de que nos conocíamos. Lo que me llamó mucho la atención, le dije, hola, ¿tú contestas el teléfono en tu celular de todos los planteles? No, es que hace unas semanas hubo un tema de extorsión, entonces ahora yo estoy contestando todas las llamadas. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿La dueña de la escuela contesta las llamadas de todos los planteles? ¿Por? Y lo que más me impresionó fue que no le sorprendió en nada. O sea, me dijo, hola Margarita, soy yo, fulana de tal. Y le dije, balbuceante, es que llamaba para ver algo de cursos de verano. Ah, mira, tenemos tal curso. Órale, que estés muy bien, adiós. O sea, lo lógico es que si alguien que no tiene nada que ver es, ay, hola, es que haces tú llamando a la escuela o algo, ¿no? Cero sorpresa. Pues yo no sé. A mí la sensación, y a mi compañero que estaba conmigo, la sensación que nos dio es que la escuela estaba alertada. Digo, de que lo podemos probar, por supuesto que no hay ninguna evidencia. Entonces, no sé, no es permanentemente, no sabes
¿Qué tanto es incompetencia? ¿Qué tanto es una cuestión de una instrucción, corrupción, complicidad? Hay 1000 maneras en que se puede filtrar esa información, que no significa que quienes están a cargo de la investigación están metidos en el tema. Y una de las hipótesis es que llegan así, tienen un antecedente de agresión en la escuela y entre los cambios pues llegan y los juntan. Y señalo como hipótesis porque como todos este tipo de casos se ha quedado al nivel de sancionar al agresor, no se ha podido ir a ver, no hemos podido ir más arriba para ver incluso el tema de las redes que hay arriba de ello. O sea, el cambio de profesores o la ubicación de varios en uno es algo aleatorio, es algo accidental por la cantidad de agresores que pudiera haber en las escuelas, o incluso es algo orquestado, premeditado desde arriba. Que se filtre la información de una carpeta de investigación no necesariamente quiere decir que están involucrados en complicidad con lo que está pasando. Es normal que suceda de esa manera. Y entonces es donde se junta el hambre y las ganas de comer. Y nunca sabes realmente qué pasa. Lo que sí es un hecho es que el clima institucional que tenemos es propicio para la comisión de delitos de esta naturaleza, porque funciona de manera corrupta, de manera constitucionaria, sistemática, generalizada. Entonces, si tú eres un grupo de delincuencia organizada que está infiltrando escuelas o capturando escuelas, cuentas con que esas cosas van a pasar. Tienes una enorme garantía de que no vas a ser descubierto porque cuentas con la práctica sistemática, generalizada, corrupta de las instituciones. No son tus palabras, pero tengo esta sensación muy clara de que dices, no meto las manos al fuego como un profesor, ¿no? Pero por la escuela meto las manos al fuego. Es que sí, es que es una institución sin la cual para la mayoría de los niños y niñas mexicanos no habría la posibilidad de una formación ciudadana, de un acceso al arte. Claro, tenemos que mejorar mucho la escuela, pues, pero en principio es el espacio público en donde la democracia es posible, donde la palabra se respeta, donde se accede a pintar, se accede a la música. Entonces, yo defendería la escuela. Sin embargo, como toda obra humana está llena de humanos, y los humanos somos mierda y maravilla, para decirlo de una sola palabra. Es que, fíjate, a lo que me llevas a pensar es, ¿esto es nuevo o siempre existió y ahora lo sabemos? Tengo la impresión de que, como en otros casos, el avance en la conciencia nos hace ver como nuevo lo que sucedía. Es un buen avance en la conciencia. Es una tristeza enorme que tumba una ilusión. Pero como diría Buñuel, la ilusión viaja en tranvía. Y hay que bajarse de ese tranvía. Hay que decir, bueno, ese tranvía fue una ilusión y en realidad en las familias hay abuso, en las escuelas ha habido abuso. En buena hora esta conciencia, pero creo que estamos en el péndulo contrario. A lo mejor podríamos encontrar formas menos agrestes de resolver este problema a través de sistemas que combinen el mejor escrutinio de lo que sucede con la mayor confianza posible. No sé cómo se haga, ¿no? Pero sí me cala. No es que no supiera que había abuso sexual, o en las escuelas podía pasar, había un maestro que sucedía. Como ya ver tan de cerca la organización, no es el abuso sexual, es la forma de hacerlo. El tipo de violencia, el pensar que hay gente maquinando cómo hacer eso, organizándose en una escuela, teniendo tantos niños y niñas a su disposición, no puedes pensar a la humanidad de la misma manera, o sea, y eso que yo pensaba que los militares eran lo peor del mundo, entonces ya pensaba que había una humanidad que yo decía, ay, no sé, me dan miedo al menos, pero esto es, no hay manera de ver igual a la humanidad. Sí creo hoy en día que de todos estos casos que hemos llevado, es gente que está capacitada, pero yo creo que es gente que no es improvisada. Digo, me daría vergüenza que hubiera un psicólogo ahí diciéndole estas redes de háganlo así, pero no descarto que pueda haber gente que sepa de psicología y diga esta es la mejor forma de condicionar, así como a los animales, a un niño para que no responda y se quede aislado y que ya después tú puedas hacer prácticamente lo que quieras con él.
No es tan sencillo como en la terapia, es decir, esta técnica me va a funcionar siempre con estos tipos de pacientes. Es como un proceso. Habrá reglas generales que tú digas, las pongo y me sirven con todos los niños. Hay otras particulares que yo digo, aquí tengo que hacer esto para someter a este niño. Lo que yo creo que se les ha escapado de las manos y que es lo que todavía nos da una oportunidad de poder trabajar con este tipo de casos, es que siempre hay niños que son más hábiles por algunas cuestiones, que no sabemos tampoco por qué. Esta última niña que les contaba tiene una habilidad verbal impresionante. Tiene 6, pero cuando pasaron los 8 tenía 5 y ha mantenido el mismo discurso, no tiene poquito que cumplió 6. Y entonces es impresionante. O sea, yo sé cuando la veía con el Ministerio Público le hacía preguntas de adultos y la niña casi que entendía la pregunta, aunque fuera abstracta, y le contestaba como si fuera una adulta. O sea, recuerdo que le decía una como, ¿por qué te sacó ese día la maestra de la escuela disfrazada de unicornio? La niña entendió la pregunta y le contestó así, pues no sé, pues yo creo porque quería ver si nadie decía nada. Y entonces nadie dijo nada. Y así continúa el ciclo de la violencia. Las autoridades responsables de la seguridad de los niños no responden ni actúan. Incluso tal vez alguien esté lucrando con el sufrimiento de otros sin que nadie diga nada. Pero, ¿y el futuro? Las consecuencias, las vidas que cambiaron para siempre, la rabia, antes de la desilusión y el asco, antes del deseo de olvidar lo que has escuchado, piénsalo. Alguien sí dijo algo. Los niños y las niñas hablaron. Y con ayuda de otras personas, te siguen hablando. No todo en esta historia es dolor. Escucha. En el siguiente episodio. Históricamente, creo que hay una deuda que tenemos todas las personas adultas, que ha sido enseñarle a las niñas y los niños que a los adultos no se les puede cuestionar. La gente va a decir como, pasó en 25 escuelas en todo México, pero México es muy grande, ¿no? O sea, el tema es mucho más grande que 25 escuelas. O sea, es el evidenciar que la cantidad de abusadores y violentadores está en las calles libre, el que no te puedes quedar tranquilo. Cuando pasa un trauma, llega, impacta a nuestro ser y entonces todo el día a día lo seguimos viviendo con eso que está ahí dentro, pero no sabemos. Y que entonces cualquier cosa, cuando yo voy caminando en el día, si me llega el perfume de la persona agresora, que alguien pasó, ¡pum!, me revive. Si encontramos estos primeros escenarios con condiciones de hostilidad y de violencia, eso va a traer como consecuencia una serie de afectaciones a nivel biopsicosocial. Y cuando hablamos de las figuras cuidadoras como las agresoras, se vuelve todavía más confuso para el cerebro. Que mi figura cuidadora sea al mismo tiempo mi figura agresora se vuelve muy caótico y desquiciante. Para mí actualmente el contar mi historia es darle luz a la gente, de saber qué puede hacer, también saber que no está sola. Lamentablemente soy un faro de violencia, pero que ahora puede iluminar el camino de alguien más. Participaron en este episodio Margarita Griesbach-Guizar. Se junta el hambre y las ganas de comer y nunca sabes realmente qué pasa. Lo que sí es un hecho. Diana Mora. El abuso sexual es la forma de hacerlo. El tipo de violencia, el pensar que hay gente. Manuel Gil Antón. La escuela. Sin embargo, como toda obra humana está llena de humanos y los humanos somos mierda. Julia Andrea Pliego Pérez. Más que sus dichos. Y el problema es que para probar este tipo de delitos necesitamos... Luis Alberto Muñoz López. Como hipótesis. Bueno, y aquí como creencia, si hay personas fuera de las escuelas, dentro de las instituciones, medios y altos mandos. Mariana Gil Bartomeu. Que los niños dicen, de personas que no iban a la escuela o personas de otros países, personas con los ojos rasgados, personas que no hablan español. Todo. Y Samuel Acosta Galván. Pero no descarto que pueda haber gente que sepa de psicología y diga que es la mejor forma de condicionar, así como a los animales, a un niño, para que no responda y se quede aislado. Y que ya después, pues tú puedas hacer. Si este episodio te hizo recordar eventos dolorosos que habías olvidado, no estás solo. Si al escuchar esto consideras que tus hijos o hijas pudieron haber sido víctimas de delitos de explotación sexual en escuelas, escribe a
dispensariohjurídicas@gmail.com. Es un secreto es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural ACE, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Este episodio fue realizado gracias a la invaluable solidaridad de Oak Foundation y Tides. Producción: Benjamín Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción asociada: Martí Gil. Preproducción: Mónica Moreno. Producción ejecutiva: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edrev, Markovian, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original: Benjamín Morales y Gabriela Astorga. Asistencia de guión: Ricardo Suaste. Diseño sonoro: Sebastián Morales. Edición: Sebastián Morales y Fernando Jiménez. Música original: Jorge Mendoza. Diseño gráfico: María René Cantú. Agradecemos a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia por su generosa colaboración en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edrev, Markovian, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Báneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edith AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.